nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La providencia de Dios, que es tan perfecta como es perfecto Él, nos ha proporcionado, finalizada esta unidad de la Iglesia, el documento del Papa, Redemptionis Sacramentum, que precisamente confirma el ejercicio de su autoridad al velar por la unidad de la Iglesia. Veíamos en esa unidad sobre la Iglesia los numerales 814 y 815, que ya forman parte de los cassés anteriores, donde se habla de esa unidad dentro de la diversidad. Dice: la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado, y entre ellos el más común hoy en día, que es la desobediencia, y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y dice el 815, ¿cuáles son esos vínculos de la Iglesia que establecen, que confirman, que consolidan esa unidad? Y dice, primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Segundo, la celebración común del culto divino y la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Luego, el numeral 879 de este mismo capítulo de la Iglesia habla de que ese ministerio sacramental que realizan los sacerdotes y los obispos es un servicio ejercido en nombre de Cristo y que tiene una índole personal, pero al mismo tiempo tiene una forma colegial. Y ese aspecto colegial, como lo dice el 883, hace que el colegio o cuerpo episcopal, o sea, los obispos, no tienen ninguna autoridad si no se le considera, junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Por eso todo obispo está sujeto a la potestad del sumo pontífice, que es la autoridad sobre toda la Iglesia. Son puntos que el documento toca, y el numeral 893 dice que el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular de la Eucaristía que él mismo ofrece. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. Y estas verdades ya expresadas en el Catecismo son en las que se ha fundamentado el Santo Padre para recordar todos la disciplina o los puntos que se deben observar o evitar acerca de la Eucaristía. Como cuánta ignorancia, ¿verdad?, tenemos nosotros, porque el decir es que el Papa está cambiando la misa, que es que el Papa ha cambiado unas cosas. El Papa no ha cambiado nada, sencillamente nos está recordando cuál es la disciplina que se debe observar, y está diciendo, tienen que observarla, no más, pero no ha dicho nada nuevo. En este documento eso es lo que él dice. Dice así: la intención no es preparar un compendio de normas sobre la Santísima Eucaristía, sino retomar con esta instrucción las normas ya existentes. La normativa litúrgica anteriormente enunciada y establecida, que continúan siendo válidos para reforzar el sentido profundo de las normas litúrgicas e indicar otras que aclaren y completen las precedentes. No está agregando nada nuevo. Hay que partir de eso, porque han hecho un escándalo tremendo sin necesidad, fruto de la ignorancia. Dice: la observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exigen que concuerden la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. Ese es el objetivo principal de este documento: ayudarnos a que haya una concordancia entre lo que hacemos y lo que estamos viviendo interiormente. Dice: la mera observancia externa de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la Sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere congregar a su Iglesia y con ella formar un solo cuerpo y un solo espíritu. Por esto, la acción debe estar iluminada por la fe y por el amor. No es que ya no vamos a hacer así a regañadientes porque
ahora el Papa se le antojó decir esto, no. Por eso es bueno conocer, ¿verdad?, cuál es el espíritu de este documento. Los abusos, sin embargo, contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. No es extraño que los abusos tengan su origen en un falso concepto de libertad, pero Dios nos ha concedido en Cristo no una falsa libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para que podamos realizar lo que es digno y justo. Cuando el Papa dice todo esto, porque eso es lo que se argumenta, ¿no? Dice, se advierte con gran tristeza la existencia de iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones, porque es Cristo mismo. Es entender que la Eucaristía es Cristo mismo y nadie más que el Papa tiene el deber sagrado de defender si es el centro de la vida de la Iglesia. Imagínense que ese centro se pierda, desaparezca, caiga en la rutina, en la superficialidad, en la secularización, como si la Eucaristía fuera cualquier cosa, se pierde toda la esencia de la Iglesia. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano que se debe cuidar con decisión. Entonces vamos a decir lo principal. En su capítulo primero habla de cuál es el orden de la Sagrada Eucaristía. Entonces pone en primer plan el obispo, luego el sacerdote y por último el diácono. Los fieles tienen derecho a que la autoridad eclesiástica regule la Sagrada Liturgia de forma plena y eficaz, para que nunca sea considerada la liturgia como propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. Es la Iglesia. El obispo es el primer administrador de los misterios de Dios en la Iglesia particular que le ha sido encomendada. A él le corresponde regular, dirigir, estimular y también algunas veces reprender, cumpliendo el ministerio sagrado que ha recibido por la ordenación episcopal. Los fieles deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Jesucristo. Esa es nuestra unión con el obispo. Y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para gloria de Dios. Todos, incluso los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y todas las asociaciones o movimientos eclesiales de cualquier género, están sometidos a la autoridad del obispo diocesano en todo lo que se refiere a la liturgia, salvo a las legítimas concesiones del derecho. Hubo un tiempo en que después del concilio se permitieron experimentos en la liturgia. Dice, la interrupción de todos los experimentos sobre la celebración de la Santa Misa ha sido notificada por la Santa Sede desde 1970. El concilio se terminó en 1966 y nuevamente se repitió para recordarlo en 1988. Miren, 18 años y todavía no habían finalizado los experimentos. Por lo tanto, cada obispo y la misma conferencia episcopal no tienen ninguna facultad para permitir experimentos sobre los textos litúrgicos o sobre otras cosas que se indican en los libros litúrgicos. Para que se puedan realizar en el futuro tales experimentos, se requiere el permiso de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, que lo concederá por escrito, previa petición de la Conferencia de Obispos. Pero esto no se concederá sino sin una causa grave. Todas las normas referentes a la liturgia que la Conferencia de Obispos determine para sus territorios, conforme a las normas del derecho, se deben someter a la recognición al reconocimiento de la Congregación para el Culto Divino. Luego sigue en segundo orden los presbíteros. Grande es el misterio que en la celebración eucarística tienen los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión. Por desgracia, es de lamentar que a partir de los años de la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos que para muchos han sido causa de malestar. Ya nosotros sabemos y hemos conocido más de un de esos abusos. Y en tercer
tercer orden están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Hombres de buena fama deben actuar de tal manera con la ayuda de Dios que sean conocidos como verdaderos discípulos de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. Todos los diáconos empléense, dice, los diáconos sirven fielmente y con humildad con todo el corazón en la Sagrada Liturgia, que es fuente y cumbre de toda la vida eclesial. Por lo tanto, empléense en esto, para que la Sagrada Liturgia sea celebrada conforme a las normas de los libros litúrgicos. Ya el capítulo 2 nos habla de cómo debemos participar los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía. Ya nos toca a nosotros. Leeré algunos aparte, los que digan más concretamente nuestros deberes. Todos los fieles, lo dice el numeral 37, por el bautismo han sido liberados de sus pecados e incorporados a la Iglesia, destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, para que por su sacerdocio real, perseverantes en la oración y en la alabanza a Dios, ellos mismos se ofrezcan como hostia viva, santa, agradable a Dios, y todas sus obras lo confirmen y testimonien a Cristo en todos los lugares de la tierra, dando razón a todo el que lo pida, de que en él está la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, también la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía y en los otros ritos de la Iglesia no puede equivaler a una mera presencia, más o menos pasiva, sino que se debe valorar como un verdadero ejercicio de la fe y de la dignidad bautismal. Y nuestra actividad principal está en la participación, en el seguir con el corazón y con el externamente e internamente toda la acción litúrgica, palabras, gestos del sacerdote, todos los signos. Ahora, ¿qué sugiere para promover en nosotros y para que nosotros manifestemos una participación activa? Entonces, el concilio permitió la participación en aclamaciones, respuestas, salmos, antífonas, cánticos, gestos y posturas corporales, y el sagrado silencio, que cuidadosamente se debe observar en algunos momentos, como prevén las rúbricas también de parte de los fieles. Y en esto yo quería hacer hincapié porque es una de las cosas que más se ha profanado, el silencio en la liturgia. Todo misal trae al comienzo una explicación de los momentos de silencio, de las posturas que se deben hacer, cómo debe ser el canto y todo. Dice, hablando del silencio, como parte de la celebración ha de guardarse en su tiempo silencio sagrado. La naturaleza de este silencio depende del momento en que se observa durante la misa, por ejemplo, en el acto penitencial. Fíjense que a veces ni se deja ese silencio. Arrepintamos de nuestros pecados, yo confieso, no hay ese silencio. Después de una invitación a orar, después que el sacerdote dice oremos, se queda un momento callado, los presentes se concentran en sí mismos. Al terminarse la lectura o la homilía, reflexionan brevemente sobre lo que han oído. Después de la comunión, alaban a Dios en su corazón y oran. Por eso, después de la comunión no debe haber canto ni ninguna oración vocal. Es un silencio sagrado. Hay otro momento de silencio para seguir al sacerdote, y muy importantemente es durante la plegaria eucarística. Dice, la plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio, y que tomen parte en ella por medio de las aclamaciones previstas en el mismo rito. ¿Cuál es la plegaria eucarística? Empieza con el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Ya nosotros sabemos lo que vamos contestando. Pero luego es exclusivo del sacerdote, en verdad es justo y necesario. Ya eso lo dice el sacerdote solo. Ahí nosotros estamos en silencio, escuchando y siguiendo con el corazón. Luego viene el canto del santo. Y esa plegaria eucarística continúa. Después de la plegaria eucarística viene la consagración, ¿sí? Pues está incluida dentro de ella la consagración. Después de la consagración viene el rito de la comunión, pero por Cristo, con Él y en Él es exclusivo del sacerdote. El pueblo solo dice amén, que ese es otro error que se está dando y que no debe ser así. Y sobre esto habla el documento de una manera muy
clara cuando dice que en la elección de los cantos, melodías, oraciones y lecturas bíblicas, en la realización de la homilía, en la preparación de la oración de los fieles, en las moniciones que a veces se pronuncian y en adornar la iglesia en los diversos tiempos, existe una amplia posibilidad de que en toda celebración se pueda introducir una variedad para favorecer la participación interior. Pero se recuerda que la fuerza de la acción litúrgica no está en el cambio frecuente de los ritos, sino en profundizar en la palabra de Dios y en el misterio que se celebra. Ahora, esta participación de los fieles no se reduce a que todos deban realizar otras cosas en sentido material, además de los gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir una tarea litúrgica específica. Esto porque a veces hay innovaciones, ¿sí?, que hacen los mismos sacerdotes, como para que todos participen, ¿sí? No, la participación nuestra está más interior, con las posturas, las respuestas y sin inventar nada más. Aquí hay algo muy importante que dice así: es necesario reconocer que la iglesia no se reúne por voluntad humana, sino convocada por Dios en el Espíritu Santo y responde por la fe a su llamada gratuita. Ni el sacrificio eucarístico se debe considerar como concelebración en sentido unívoco del sacerdote al mismo tiempo que del pueblo presente. Nosotros no somos concelebrantes, otro error, y a veces que la asamblea se coloca alrededor del altar, que sí, no, nada de eso nos toca a nosotros. Al contrario, la Eucaristía, celebrada por los sacerdotes, es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Es que, bueno, esto no se culpan porque es fruto de la ignorancia, pero a veces la gente dice que se celebró misa cuando un diácono hizo una celebración de la palabra y distribuyó la Eucaristía. Entonces dicen que ya hubo misa. No, ahí no hubo misa. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Es como decir, ay, vamos a buscarnos un padre que nos celebre. Urge la necesidad de un interés común para que se eviten todas las ambigüedades en esta materia y se procure el remedio de las dificultades de estos últimos años. Por tanto, solamente con precaución se emplearán términos como comunidad celebrante. La comunidad no es celebrante o asamblea celebrante. Solo hay un celebrante, el sacerdote. La asamblea participa de la celebración. ¿Cuál es nuestra tarea? Además de los ministerios instituidos de lector y de acólito, con un encargo temporal a los que se unen otros servicios descritos en el misal, y también la tarea de, por ejemplo, el sacristán presta ahí un servicio al culto, ¿no? El que hace la recolección de la ofrenda presta un servicio al culto. La tarea de preparar las hostias, lavar los paños litúrgicos y similares. Todos los ministros ordenados y los fieles laicos, al desempeñar su función u oficio, harán todo y solo aquello que les corresponde, y ya lo hagan en la misma celebración litúrgica, ya en su preparación se ha realizado de tal forma que la liturgia de la iglesia se desarrolle de manera digna y decorosa. Se debe evitar el peligro de oscurecer la complementariedad, esto pues porque a veces los sacerdotes dejan que los laicos asuman sus tareas y ellos asuman el papel del laico, o el laico quiere asumir el papel del sacerdote, para que las tareas de los laicos no sufran una especie de clericalización, como se dice, mientras los ministros sagrados asumen indebidamente lo que es propio de la vida y de las acciones de los fieles laicos. Un sacerdote no debe ser sacristán, ni un sacristán debe hacer lo que hace el sacerdote. El fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en la celebración litúrgica, el lector, el que hace de acólito, el ministro de la Eucaristía, en los casos en que hay mucha gente en las misas, debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana, por su fe, por sus costumbres y su fidelidad hacia el magisterio de la iglesia. Por eso, ¿cómo se va a poner de lector a una persona que no está en gracia de Dios, que está al margen de los mandamientos de Dios? Esos son servicios que se deben prestar dignamente. Por eso los lectores tienen que ser escogidos, y como saben que van a prestar el servicio de lectores, deben ir dignamente vestidos como lectores. Conviene que haya recibido la formación litúrgica correspondiente
correspondiente a su edad, a su condición, a su género de vida y a su cultura religiosa. No se elija a ninguno cuya designación pueda suscitar el asombro de los fieles. Es que está muy claro, ¿no? Todo esto. Dice que es muy loable que se conserve la costumbre de que niños o jóvenes denominados como monaguillos estén presentes y realicen un servicio junto al altar como acólitos y reciban una catequesis conveniente, adaptada a su capacidad sobre esta tarea. No es que cogieron al primer niñito que encontraron en la iglesia. No se puede olvidar que del conjunto de estos niños han salido muchas vocaciones. A esta clase de servicio del altar pueden ser admitidas niñas o mujeres según el juicio del obispo y observando las normas establecidas, que sean personas de fe, respeto a la iglesia, vivan cristianamente y vistan dignamente. El capítulo 3 habla, esto fue ya lo que nos toca a nosotros, ¿no? Los servicios que prestamos dentro de la celebración correcta de la misa. El pan que se emplea debe ser ácimo, de solo trigo, hecho recientemente, o sea, hostias frescas, para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico el pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa del trigo, que pan de cebada, que hecho con miel, en tal cantidad que según la valoración común no se pueda llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Cuando el Papa lo dice, es porque ya se ha hecho. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. Porque ya sabemos que si el pan no reúne las condiciones establecidas por la Iglesia, no hay consagración, porque es una de las condiciones para que se dé la consagración. Conviene, en razón del signo, que algunas partes del pan eucarístico que resultan de la fracción del pan se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunión. A veces el padre que al partir la hostia consagrada, cuando él la va a consumir, no la consume toda, deja unas partículas y se les da a los fieles. No obstante, de ningún modo se excluyen las hostias pequeñas cuando lo requiere el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión u otras razones pastorales lo exijan. El vino que se utiliza en la celebración del sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro, sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. En la misma celebración de la misa se le debe mezclar un poco de agua. Téngase cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no se avinagre. Por eso, esto para cuando a ustedes les toque ser sacristanes, lo que sobra en la vinajera, a veces el sacerdote lo echa todo, pero a veces solo se echa una parte. Lo que sobra no se debe volver a echar a la botella. Se echa en otro recipiente y se lo gastan en la cocina, lo que sea, pero ese vino ya no puede ser usado nuevamente en la misa porque ya cogió. Ustedes saben que el vino cuando coge aire se deteriora. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. Es que, repito, si no, el sacramento no es válido. No se debe admitir bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género que no constituyan una materia válida. Que se le olvidó el vino. No, ay, padrecito, pero yo tengo aquí en el bar un poquito de vino. No importa, tráigala. No se celebra. La plegaria eucarística, la que ya les decía, solo se pueden utilizar las que se encuentran aquí en el misal o las que han sido aprobadas por la sede apostólica. No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer plegarias eucarísticas, ni cambiar el texto aprobado por la Iglesia, ni utilizar otros compuestos por personas privadas, porque a veces va a haber un matrimonio, unas bodas de plata, unas bodas de oro, entonces
quieren que toda la misa gire en torno a ese hecho, casi como que se olvida Cristo. Entonces la plegaria eucarística, todo tiene que llevar el nombre de las personas que están haciendo eso y van cambiando, ¿no? Y eso no debe ser. La proclamación de la plegaria eucarística, que por su misma naturaleza es la cumbre de la celebración, es propia del sacerdote. Por lo tanto, es un abuso hacer que algunas partes de la plegaria eucarística sean pronunciadas por el diácono, por un ministro laico o por todos los fieles juntos. Y lo repite, la plegaria eucarística, por lo tanto, debe ser pronunciada en su totalidad y solamente por el sacerdote. Eso tenerlo, miren cómo lo repite. Vamos a hacer una cosa, ya por eso estamos conociendo esto que es bien importante, que nosotros tengamos claridad. Con caridad podemos acercarnos al sacerdote y decirle: Padre, yo estuve leyendo el documento del Papa y dice esto, pero también dice el documento que cuando los fieles ven abusos en la liturgia, tienen el deber de comunicar al obispo. Pero primero, un diálogo caritativo, respetuoso con el sacerdote. Mientras el sacerdote pronuncia la plegaria eucarística, no se realizarán otras oraciones o cantos y estarán en silencio el órgano y los otros instrumentos musicales. Eso de que mientras la consagración están tocando, no, salvo las aclamaciones del pueblo, como rito aprobado de que se hablará más adelante. Ya sabemos cuando dice la aclamación después de la consagración y la aclamación amén después de la doxología final, ya sabemos que nos toca a nosotros. En algunos lugares se ha difundido el abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración, durante la celebración de la Santa Misa. Este abuso se realiza contra la tradición de la Iglesia. Sea reprobado y corregido con urgencia. El sacerdote parte la hostia en la comunión, no antes. Bueno. En la plegaria eucarística no se omita la mención del sumo pontífice y del obispo diocesano, porque esto manifiesta la comunión eclesial. Entonces va a hablar de las otras partes de la misa. Ya vamos. Dice que la música sacra adecuada e idónea según costumbre, y siempre el altar, los paramentos y los paños sagrados resplandezcan por su dignidad, nobleza y limpieza. Que la celebración sea preparada diligentemente, que la palabra de Dios sea proclamada y explicada con dignidad. No se deben improvisar los lectores. Y esto para cuando a ustedes les toque responder por la liturgia en las misas del domingo. No improvisen lectores. Escojan al que ustedes saben que lee bien y sabe proclamar la palabra, para evitar esto. La facultad de seleccionar los textos litúrgicos y los ritos debe ser ejercida con cuidado según las normas litúrgicas. Cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allí los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Por eso hay un ordo que dice qué lecturas se deben hacer, qué prefacio debe seguirse. En la celebración de la misa, la liturgia de la palabra y la eucarística, ambas están relacionadas, son un mismo acto. Por eso no se pueden separar, ni celebrar en lugares o tiempos distintos. Imagínense, debe ser que, bueno, entonces en la mañana hacemos la liturgia de la palabra, nos vamos a un almuerzo y después del almuerzo hacemos la liturgia de la Eucaristía. Debe ser que se ha hecho eso, ¿no? O aquí hacemos la celebración de la palabra, luego nos vamos al templo y allá hacemos la celebración, la liturgia de la Eucaristía, no. En un solo lugar como una unidad. Tampoco está permitido realizar cada parte de la Sagrada Misa en momentos diversos, aunque sea el mismo día. Esto nos da una idea de cuánto desorden hay. Para elegir las lecturas bíblicas se deben seguir las normas de los libros litúrgicos, a fin de que verdaderamente la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia. No está permitido omitir o sustituir arbitrariamente las lecturas bíblicas prescritas, ni cambiar las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios, con otros textos no bíblicos. Ahorita habla del credo. La lectura evangélica, que constituye el momento culminante de la liturgia de la palabra, se reserva al ministro ordenado. Por eso no está permitido a un laico,
aunque sea religioso, proclamar la lectura del Evangelio en la misa. Tampoco en otros casos en los cuales no sea explícitamente permitido por las normas. Se reserva al ministro ordenado, pero no el laico ordenado como diácono. Ya tiene que ser dentro del sacramento del orden, ¿ya? Por eso dice ministro ordenado. La homilía que se hace en el curso de la celebración de la Santa Misa y es parte de la misma liturgia, la hará normalmente el mismo sacerdote celebrante, o él se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o a veces también al diácono, pero nunca al laico. En caso por justa causa, también puede ser la homilía un obispo o un presbítero que esté presente en la celebración, aunque sin poder concelebrar. Quedó claro esto, ¿verdad? De la homilía. La prohibición de admitir a los laicos para predicar dentro de la celebración de la misa también es válida para los alumnos de seminarios, que a veces vienen los seminaristas a hacer su año de experiencia y entonces los padres le ponen a ellos a hacer la homilía. Por eso el Papa dice esto. Para los alumnos de seminarios, los estudiantes de teología, para los que han recibido la tarea de asistentes pastorales y para cualquier otro tipo de grupo, hermandad, comunidad o asociación de laicos. Se debe cuidar que la homilía se fundamente estrictamente en los misterios de la salvación, exponiendo a lo largo del año litúrgico desde los textos de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos, los misterios de la fe. Es claro que todas las interpretaciones de la Sagrada Escritura deben conducir a Cristo, pero esto se debe realizar examinándola desde el contexto preciso de la celebración litúrgica. Al hacer la homilía, procúrese iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida. Hágase esto, sin embargo, de tal modo que no se vacíe el sentido auténtico y genuino de la palabra de Dios, por ejemplo, tratando solo de política o de temas profanos, o tomando como fuente ideas que provienen de movimientos pseudo-religiosos de nuestra época. El obispo vigile con atención la homilía. En la Santa Misa y en otras celebraciones de la Sagrada Liturgia no se admita un credo o profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos debidamente aprobados. Entonces quedó claro, o sea, es lo que está aquí. Si no está aquí, no se debe admitir. A veces lo recortan tanto. Las ofrendas para la liturgia eucarística no se reducen necesariamente al pan y al vino, sino que también pueden comprender otros dones que son ofrecidos por los fieles en forma de dinero o de cosas útiles para la caridad hacia los pobres. Sin embargo, los dones exteriores deben ser siempre expresión visible del verdadero don que el Señor espera de nosotros, un corazón contrito y el amor a Dios y al prójimo. Con todo, para proteger la dignidad de la Sagrada Litúrgica conviene que las ofrendas sean presentadas de forma apta. Por lo tanto, el dinero, así como otras ofrendas para los pobres se pondrán en un lugar oportuno, pero fuera de la mesa eucarística, no colocarlo sobre el altar. Salvo el dinero, y cuando sea el caso una pequeña parte de los otros dones por razón del signo, es preferible que estas ofrendas sean presentadas fuera de la celebración de la misa. O sea, pueden en el ofertorio, pero es preferible fuera. Consérvese la costumbre de dar la paz un poco antes de distribuir la Sagrada Comunión. Esta práctica no tiene un sentido de reconciliación ni de perdón de los pecados, sino que más bien significa la paz, la comunión y la caridad antes de recibir la Eucaristía. El sentido de reconciliación se manifiesta en el acto penitencial. Conviene, qué importante es esto, porque a veces dicen, bueno, en el momento de la paz, a veces todos los que estén enojados, reconcíliense, dense un abrazo de paz. Conviene que cada uno de la paz sobriamente, que sobriamente, ¿sí? No esos abrazos y lágrimas y besos, solo a los más cercanos a él. No hay que pasarse de la última banca a la primera, porque el dueño del difunto está en la primera banca, entonces todos corren a la primera banca a darle la paz, o porque la quinceañera, o porque los esposos, los que se casaron, nada. El sacerdote puede dar la paz a los ministros permaneciendo siempre dentro del presbiterio
presbiterio. No tienen que bajarse a darle la paz al pueblo para no alterar la celebración. Tampoco los niños tienen que subir al altar a dar la paz al sacerdote, que son costumbres que se han establecido y que no deben ser. Hágase del mismo modo si por una causa razonable, desea dar la paz a algunos fieles. En cuanto al signo, por ejemplo, él puede bajarse a darle la paz a los recién casados y no más. El signo para darse la paz establezca el modo la conferencia de obispos, con el reconocimiento de la sede apostólica según la idiosincrasia y la costumbre de los pueblos. Puede que en los orientales sea mejor dar la paz con una reverencia y no con la mano. Para nosotros, estrechar la mano. Cada país tiene un sentido de la paz. Ya la conferencia establecerá eso. En la celebración de la misa, la fracción del pan eucarístico la realiza solamente el sacerdote celebrante, ayudado, si es caso, por el diácono o por un concelebrante, pero no por un laico. Se comienza después de dar la paz mientras se dice el Cordero de Dios. El gesto de la fracción del pan realizada por Cristo en la última cena significa que los fieles, siendo muchos, forman un solo cuerpo por la comunión de un solo pan. Por esto se debe realizar el rito con gran respeto. Sin embargo, debe ser breve. El abuso extendido en algunos lugares de prolongar sin necesidad este rito, incluso con la ayuda de laicos, contrariamente a las normas, o de atribuirle una importancia exagerada, debe ser corregido con gran urgencia. Si se diera la necesidad, es una condición, de que instrucciones o testimonios sobre la vida cristiana sean expuestos por un laico a los fieles congregados en la iglesia, siempre es preferible que esto se haga fuera de la celebración de la misa. Por causa grave, sin embargo, está permitido dar este tipo de instrucciones o testimonios por causa grave. Hasta ahora no tenemos claridad que será una causa grave, pero ellos sí la deben tener. Después de que el sacerdote pronuncie la oración después de la comunión, o sea, antes de la bendición. Pero esto no puede hacerse una costumbre. A veces siguen discursos y discursos y discursos después de la oración. Además, estas instrucciones y testimonios de ninguna manera pueden tener un sentido que pueda ser confundido con la homilía, ni se permite que por ello se suprima la homilía. La unión de varios ritos con la celebración de la misa. La Iglesia no admite la unión de un rito particular a la celebración de la misa, especialmente cuando lo que se añadiría tiene un carácter superficial y sin importancia. Póngale que los papás de la quinceañera lleven un anillo para que el padre lo bendiga y se lo ponga a la quinceañera, entonces todo ese rito se hace después de la homilía, como si fuera un matrimonio. Lo digo porque lo he visto. No, eso nada que ver. Según la antiquísima tradición de la Iglesia, no es lícito unir el sacramento de la penitencia con la Santa Misa. ¿Se acuerdan que se dio mucho tiempo? Primero había un acto penitencial y todos iban a confesar y después continuaba la misa y hacer así una única acción litúrgica. Esto no impide que algunos sacerdotes, independientemente de los que celebran, escuchen las confesiones de los fieles, incluso mientras en el mismo lugar se celebra la misa, pero esto hágase de manera adecuada. La celebración de la misa de ningún modo puede ser intercalada como añadido a una cena común, ni unirse a cualquier tipo de banquete. ¿Cuántas cosas se habrán dado, no? No se celebre la misa, esto qué importante es, a no ser por grave necesidad sobre una mesa de comedor, o en el comedor, o en el lugar que será utilizado para un convite, ni en cualquier sala donde haya alimentos, ni los participantes en la misa se sentarán a la mesa durante la celebración, porque ha habido quienes hacen de la misa un banquete y entonces todos los fieles se sientan alrededor de la mesa del altar como si fuera una cena. Si por una grave necesidad se debe celebrar la misa en el mismo lugar donde después será la cena, debe mediar un espacio suficiente de tiempo entre la conclusión de la misa y el comienzo de la cena, sin que se muestren a los fieles durante la celebración de la misa alimentos ordinarios. Por eso es que no se debe celebrar la misa fuera del templo. No está permitido relacionar la celebración de la misa con acontecimientos políticos o mundanos, o con otros elementos que no concuerden plenamente con el magisterio de la Iglesia Católica. Además, se debe evitar totalmente la celebración de la misa por el simple deseo de ostentación. A veces es como una parte del programa, ¿no?
Primero, Santa Misa. Eso se acostumbra mucho en los pueblos. Van a celebrar el 20 de julio. El primer punto de la celebración, la Santa Misa. O celebrarla según estilo de otras ceremonias, especialmente profanas, para que la Eucaristía no se vacíe de su significado auténtico. Por último, el abuso de introducir ritos tomados de otras religiones en la celebración de la misa en contra de lo que se prescribe en los libros litúrgicos se debe juzgar con gran severidad. El capítulo 4 habla todo sobre la Sagrada Comunión, las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión. El acto penitencial tiene este sentido, ¿no? De disponer a los fieles para que celebren adecuadamente los sagrados misterios, pero no sustituye la confesión para el perdón de los pecados graves. Por eso se debe en la catequesis cuidar muy bien el enseñar esto a la gente. Es necesario que cada uno se examine para que pueda recibir el cuerpo de Cristo dignamente. Todos aquellos que participan en la celebración de la misa y tienen las debidas condiciones reciban la Sagrada Comunión. Alguna vez sucede que los fieles se acercan en grupo e indiscriminadamente a la mesa sagrada. Es tarea de los pastores corregir con prudencia y firmeza tal abuso. Todos, no sé si se han enterado, además que sí, de esa noticia de que, creo que es en Italia, no sé en qué sitio del país, el cardenal dijo que autorizó que le negaran la comunión a un político abiertamente en favor del aborto en Italia, ¿no? Y luego él explica por qué. Dice, es que es un pecado público el que está cometiendo él. O sea, está produciendo escándalo porque es católico. Entonces, no es digno de recibir la comunión. Porque antes se le hace un bien, porque el que come el cuerpo y la sangre del Señor indignamente se come y se bebe su propia condenación. Vamos a tomar unos 7-10 minutos de descanso y regresamos.